Ok, vamos a hacer este ejercicio, va a estar combinado. Vamos a tener Z1 que está en forma rectangular, Z2 en forma polar y Z3 en forma de Euler. Vamos a hacer esta operación Z1 por Z2 más Z3. Por este signo más me dice que se obliga a hacer, la suma en forma rectangular. Entonces, de entrada, Z3 tiene que estar en forma rectangular. Pero, por ejemplo, Z1 y Z2, aunque este esté en rectangular y este en polar, yo puedo hacer la multiplicación en polar y después transformarla, esa multiplicación, el resultado, en forma rectangular y así hacer la suma. Entonces, primeramente voy a agarrar y voy a transformar Z1 en forma polar y Z3 en forma rectangular. Entonces, esto me va a quedar, Z1 va a ser 8.06, cis de 2.089 y Z3 va a ser menos 5 más 10.91 y. ¿Ok? Ya tengo esta parte. Ahora, ¿para qué hice esto? Voy a multiplicar primero Z1 por Z2. Z1 por Z2, esto va a ser igual a la multiplicación de los módulos, 10, ¿sí? La suma de los ángulos, que va a ser pi tercios, más 2.089. ¿Ok? Esto me va a quedar 80.6 cis 3.136. Ok, ya que tenemos esta parte, ya nosotros automáticamente este resultado lo pasamos a forma rectangular. Entonces este me va a quedar menos 80.5 más 0.45 en i. Ok, ya que tengo esa parte, ya acabo de realizar esta parte. Ahora vamos a agarrar y vamos a hacer la suma de este que me salió de acá, que es menos 80.5 de su parte real más el de la parte real de Z3, que aquí sería menos 5, más lo de la parte imaginaria, en este caso sería 0.45 más 10.91 y esto quedándome menos 85.5 más 11.36 y. ¿Ok? Entonces este es el resultado de esta operación en forma rectangular. Si yo lo pidiera en forma polar, simplemente esto lo transformamos en su forma polar o en su forma de Euler si yo se lo requiero. Aquí en este caso simplemente lo vamos a dejar en esa parte. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a tener que de esos mismos va a ser 2 veces Z2 menos 4 veces Z1 por Z3. Entonces, como aquí hay una resta, nos obliga a tener esto en forma rectangular. Entonces, Z2 tiene que ser rectangular y la multiplicación de Z1 por Z3 tiene que ser de forma polar, si queremos, y ya después transformamos. Ahora aquí tenemos un 4. Este 4 solo afecta a 1. No vayamos a multiplicar 4 por Z1 y 4 por Z3. Nada más es o esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, voy a hacer Z1 por Z3. Regresándome de acá, yo voy a tener que Z1, me conviene tenerlo en forma polar para hacer la multiplicación. Y Z3 lo tengo en forma de Euler, pero también lo puedo expresar de la misma forma en forma polar, que sería su módulo sería 12, ¿sí? Y el ángulo era de 2. ¿Ok? Como lo tenemos acá. ¿Ok? Entonces, de aquí yo puedo hacer la multiplicación Z1 por Z3, que eso me va a quedar Z1 por Z3. Esto va a ser la multiplicación de los módulos 8.06 por 12, ¿sí? De 2.089 más 2, quedándome la multiplicación 96.72 del módulo cis 4.089. Ahora aquí una cuestión muy importante que no nos había salido. En esta parte, el ángulo, se les dice que el ángulo debe estar entre menos pi y pi. Recuerden que pi tiene el valor de 3.1416.
bueno, aproximadamente, si el ángulo se pasa de este, como en este caso, hay que hacer una corrección de ángulo que no es como las otras que tiene que ver con el cuadrante. Aquí nada más la corrección del ángulo para que esté dentro de esta notación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener aquí mi cuadrante y yo, por ejemplo, si yo quiero tener mi ángulo, por ejemplo, lo generamos así esta parte. Hasta aquí vale pi, o si lo hago por la parte de abajo, me va a valer menos pi. ¿Ok? Hasta aquí puede estar acá. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si bueno, un ángulo se pasa, digámoslo, en esta parte? ¿Vale? Y supongamos que nos sale un número complejo que está en esta parte y yo requiero ese ángulo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si se pasa de pi, bueno, vamos a hacer aquí, le vamos a poner la regla. Vamos a agarrar y el ángulo, supongamos que este le voy a llamar, bueno, todo este de azul claro le voy a llamar teta nada más. El ángulo corregido teta prima para esta parte de corrección entre menos pi y pi, voy a agarrar y al ángulo teta le voy a restar 2pi. ¿Okay? No es como la otra corrección que en ambas sumábamos y restábamos pi. Aquí es menos 2pi. Si se sigue pasando, cada vez que se pase de pi, bueno, si este por ejemplo vale 8pi, entonces yo voy a agarrar y voy a restar menos 2pi hasta que el ángulo quede entre el rango de menos pi, que sería menos 3.1416, hasta pi, hasta 3.1416. Eso es de esa parte. Si yo lo quiero hacer bueno, de hecho, si se genera aquí por la parte de abajo, es raro el caso. Entonces, automáticamente, simplemente el caso que más se nos va a dar es esta parte de acá arriba, que tenemos que restar menos 2pi. Si fuera de lo contrario, que tuviéramos el ángulo negativo, por ejemplo, que este ángulo fuera de esta forma y valiera, por ejemplo, menos 7pi, aquí es la regla opuesta. Si es el ángulo negativo, entonces el ángulo corregido, esto me va a quedar que es más 2pi las veces que sea necesaria que quede dentro de este rango. Entonces, regresando acá, como este se pasa de pi, yo ese ángulo corregido voy a agarrar y a 4.089 le voy a restar 2pi. Que esto me va a quedar menos 2.194. ¿Ok? Entonces este ya es mi ángulo corregido y como ven, sí ya queda dentro de este rango. Entonces esa multiplicación z1 por z3, ya con su ángulo corregido me va a quedar 96.72 cis de menos 2.194. Ok, ya tenemos esta parte. Vamos a hacer 4 veces esto. Acuérdense que cuando multiplicamos 4 por un número complejo en forma polar, simplemente se multiplica el módulo, el ángulo se deja igual. Entonces, 4 veces z1 por z3, nada más va a ser 4 por 96.72 cis de menos 2.194. Si yo lo hubiera expresado en forma rectangular, ya saben, ese 4 entonces se multiplica 4 por la parte real y 4 por la parte imaginaria. Entonces, este de acá me va a dar como resultado 386.88 cis de menos 2.194. ¿Ok? Ya tengo esta parte, la multiplicación. Simplemente como hay una resta, lo voy a expresar en forma rectangular porque acuérdense, sumas y restas a fuerza se tienen que hacer en forma rectangular. De acá entonces voy a tener menos 225.79 menos 314.15 de esta parte, bueno, de acá. Ahora me dice 2 veces z2.
Z2 lo tengo en forma polar, lo voy a pasar a forma rectangular. Entonces Z2 quedamos que era 10 cis de pi tercios, ¿okay? Como lo tenemos acá. Entonces ese pasándolo a forma rectangular me va a quedar 5 más 8.66. Sí, de la operación de acá me dice tiene que sacar 2 veces Z2. Entonces 2 veces Z2 me va a quedar que esto es 10 más 17.32 y ok, entonces ya puedo realizar esta operación de acá juntando esas partes. Quedamos que la operación es 2 veces Z2 menos 4 veces Z1 por Z3. Esto nos va a quedar 10 de la parte real, que es esto, menos de la parte real de la multiplicación, que era, pues aquí hay otro menos 225.79. Esto es de la parte real, más lo de la parte imaginaria, que me va a quedar que de aquí es 17.32 menos lo de la parte imaginaria de la multiplicación, que es menos 314.15. Menos 314.15. Aquí mucho cuidado porque tenemos menos por menos más y aquí también menos por menos más. Entonces el resultado general de esa operación me va a quedar 235.79 más 331.47 y este ya es el resultado general de toda esta operación de 2 veces Z2 menos 4 veces Z1 por Z3. Y eso sería todo de este ejercicio.